¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no se enoja? Que levante la mano la persona que nunca se enoja, pero como una súplica muy especial, que por favor nos diga cómo le ha hecho. Ay, me encantaría estarte viendo, de verdad. Muchas cosas pueden liberar de nuestro interior el enojo. ¿Qué lo provoca? ¿Qué es? ¿Cómo logro controlarlo? La pregunta correcta sería ¿cómo logro controlarlo para que no me controle y no suba al nivel de la ira y me convierta en un ser iracundo, amargado y refunfuñón? O para cuando aparenta control no se convierta en resentimiento, en frustración, odio o venganza. Todo esto y más encontrarás en este siguiente podcast. Bienvenidos una vez más. Esto es parte de mi aventura del Coaching Time. Mi nombre es Patricia Ortiz. Para los que por primera vez me visitan, vamos a hacer preguntas inteligentes. Las preguntas inteligentes son las que nos ayudan para reflexionar y para convertirnos en solucionadores en acción. Invito a todos que se conviertan en personas más curiosas y a comprender que todo está en la mente. Nosotros los adultos tendemos mucho a negar la oportunidad de que otras personas nos enseñen. Bueno, y si se trata de enseñarnos a cómo manejar nuestras vidas, pues peor. De hecho, eso está perfecto, porque lo primero que tiene que manifestar un adulto es a ejercer su libre albedrío. Pero escuchar con una mente abierta te puede ayudar mucho más a tomar mejores decisiones, ya que todos somos hijos de nuestras decisiones. Este espacio ha sido creado para que todos vayamos creciendo y mejorando nuestra manera de comunicarnos. Comenzaré diciéndote que no se trata de reprimir las emociones, sino de aprender a concientizarlas, a detectarlas y sobre todo a controlarlas. La inteligencia emocional es exactamente esto que acabo de mencionar. Nos ayuda a tomar el control de lo que pensamos y de lo que sentimos y ponerlo en el lugar correcto. Para nuestra desgracia no ha sido una herramienta que recibiéramos correctamente desde la niñez y hay que ser muy honestos con esto. Desde mi punto de vista, y esto lo hago como un paréntesis, considero que en la actualidad, sobre todo porque hoy en día contamos con la información y con el conocimiento más a la mano para gestionarla en nosotros mismos, y para los que somos papás o figuras que intervienen en la educación de los hijos, de la niñez y de la juventud, pues tendría que ser parte de las enseñanzas más importantes en estos senos, en el familiar y en las escuelas. No necesitamos ser psicólogos, psiquiatras o tener una especialidad para entender la importancia de la inteligencia emocional. Más bien el problema es que no le hemos dado el valor que se merece este asunto y hemos caminado pensando que ser un buen padre o una madre dedicada, una maestra que dicta conceptos, un empleado reprimido o un jefe sin control ha sido suficiente. Y la verdad, nada es suficiente. Hemos ido tan rápido entre nuestras vidas que la mayoría de las veces ni nos percatamos que nuestros comportamientos comunes, que no son más que hábitos aprendidos, que nuestros patrones de aprendizaje visual y auditivo, al ver cómo nuestros mayores se relacionaban entre sí, quedaron impregnados en nuestras memorias. Yo estoy convencida de la importancia de enseñar a los hijos a amarse, respetarse y aceptarse. Esta ha sido mi meta y un trabajo que he aceptado como acompañante de los míos, porque cada quien tiene un papel en la vida de sus seres queridos muy especial y no creo que esto termine nunca. Ellos son muy importantes para nosotros y siempre lo van a hacer. Necesitan de nuestro compromiso para fomentar una autoestima real. ¿La autoestima tiene que ver con la inteligencia emocional? Por supuesto que sí. La gran mayoría de las veces le hemos dado más valor a estar detrás del niño diciéndole ¿a poco no? Siéntate bien, así no se come, no corras, no te arriesgues, ¿por qué no haces esto o aquello? Y no digo que no sean importantes los modales, todo es parte de un todo, no me malentiendan. Pero hay que darnos tiempo para corregir, poner límites y observar las necesidades de cada hijo. Pero al mismo tiempo hay que ir aprendiendo a ser mejores personas, mejores padres o acompañantes. Porque eso de vivir nuestra vida a través de la vida de los demás, qué flojera, o de la vida de nuestros hijos, peor. No es lo que le da sentido a la aventura del vivir. No puedo dejar de pensar que nadie puede dar lo que no tiene o no conoce. Por eso el amor desde mi postura para nosotros mismos es muy importante y es vital para que no exista una confusión en la manera que me relaciono con la naturaleza, con la vida, con sus bondades, conmigo mismo y con las personas en general. A mi parecer es más importante enseñar a tener confianza para expresar los sentimientos y pensamientos
A mi parecer es más importante enseñar a tener confianza para expresar los sentimientos y pensamientos y guiar para que se aprenda de uno mismo. Y esto no es un chiste, por lo menos para mí me lo he tomado muy en serio desde hace ya varios años. Y esa es la razón por la que salto mis sombras para estar desarrollando mi podcast para que juntos crezcamos. Nunca es tarde si vences tu ego, porque aquí tienes las puertas abiertas para dar tu punto de vista, compartir, interactuar o hasta para hacerme una crítica constructiva o decirme si he cometido una equivocación u omití algo que tú consideres relevante. Por eso hoy este tema del enojo y del miedo tiene que pasar primero por la rigurosa intervención del saber perfectamente qué son las emociones y qué son los sentimientos. Aunque hay muchos tips que todos nos decimos o le decimos a los demás para liberarnos de estos dos enemigos de la grandeza, no existe el 1, 2, 3. Por eso siempre habrán cosas que nos sigan provocando enojo o miedo. Lo que estamos obligadamente a aprender es a que no nos coman vivos para seguir caminando en la luz. Enojarse y tener miedo no es malo. Lo malo es cuando no paramos, es decir, no hacemos un alto para ver qué está pasando con uno mismo y mejor dedicas tiempo y atención a buscar al culpable para responsabilizarlo de esa incomodidad. O por otro lado, hay personas que hasta se enojan porque ya amaneció o terminaron las vacaciones o tienen que doblar la ropa de sus hijos o ya es lunes. Es increíble, en serio, qué mal se ven. ¿Cómo permitimos que situaciones que sabemos que pasarán nos brindan molestia, enojo? Si ya sabes que tienes un empleado de bajo rendimiento, incompetente, perezoso, la verdad ya no tendría que existir asombro y enojo. Habría que asumir la responsabilidad y tomar decisiones de cubrir ese puesto con una persona que realmente se comprometa, ¿no crees? Si uno permite que el miedo invada y te llene de ideas negativas con respecto a lo difícil que será encontrar un nuevo empleado, pues te puede mantener en una nube, quizá imaginando y esperando que pueda cambiar en breve. Esto suele suceder también cuando nos casamos con la idea de que podemos cambiar a otras personas, o a ese novio borrachín, mujeriego y desleal que te hace creer que eres una salvadora y que podrás reformar sus comportamientos destructivos en cuanto se casen. Al final de la historia, como esto no puede pasar, no podemos cambiar a los demás. Lo duro es que el enojo te lleva a la frustración. Vamos a ver qué es una emoción. Lo voy a explicar de la manera que yo lo entiendo. Pero si necesitas extender tu conocimiento, no dudes en buscar mayor información al respecto, por favor. Las emociones son la respuesta a algo determinado que recibimos de forma psicofisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que son respuestas que a través de nuestro sistema neural y químico provocan una reacción de algo que recibimos del exterior. Existen emociones primarias y secundarias. Dentro de las primarias se encuentra la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo. La neurociencia ha clasificado a la sorpresa y a la repugnancia también como emociones. Ahorita sí te vas a sorprender como yo cuando me enteré que el amor está dentro de las emociones secundarias. A lo mejor tú ya lo sabías, pero para los que no, ya lo saben. El amor, que es lo más grande que puede existir en la vida y que es una decisión, está en la lista compartiendo la clasificación de las emociones secundarias con la vergüenza y con la aversión, que es cuando sientes asco y repulsión por algo. Dentro de las emociones secundarias también encuentras la sorpresa y el don del asombro. Todas estas emociones, tanto primarias como secundarias, se mezclan entre sí. Y estamos hablando que son 8, aunque hay autores teóricos que dicen que son 6. Aquí lo importante es entender que ellas mezcladas entre sí algunas veces hacen explosión. Porque si mezclas, por ejemplo, el miedo con la vergüenza, te puede provocar ansiedad. Pero bueno, a veces es una explosión positiva, porque si mezclas el miedo con la sorpresa, a lo mejor puedes salvar tu vida por haberte puesto en un estado de alerta. Ahora, veamos qué son los sentimientos. El sentimiento es la etiqueta o la palabra que le pones a esa emoción. Además, su resultado se convierte en un estado de ánimo. Para no entrar tan a detalle e irnos al tema central de cómo liberarnos del enojo y del miedo, solo te diré que los sentimientos, como son los resultados de las emociones, su funcionamiento depende de los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que seguramente tú has escuchado hablar de esto. Son nuestras sustancias químicas cerebrales que tienen funciones muy determinadas en nuestros estados de ánimo y conductas.
hay que cuidarlas. La manera natural de cuidarlas es con los pensamientos positivos y amorosos hacia nosotros mismos y hacia los demás, Una alimentación balanceada y saludable. Pero ayuda mucho realizar todo eso que te provoca entusiasmo y alegría. Por eso yo soy de la idea que todos debemos hacer esas cosas que nos gustan hacer y nos apasionan. Todo esto es muy complejo, pero vale la pena irlo entendiendo poco a poco, porque mientras más sabemos, más podemos controlar nuestras emociones. Ahora ahí te va. Como ya viste, todo se relaciona, la mente, el cuerpo y el alma. Somos seres integrales. Si recordarás en el segundo podcast, te hablé del ego bueno y que al mismo tiempo tenemos un ego malo. El ego malo quiere tener siempre la razón y salirse con la suya. Le encanta meterse con tus emociones y mezclarlas para convertirlas en una bomba. Además, le gusta la seguridad. Por eso te mantiene con miedo para que no te atrevas a tomar riesgos y también para no cambiar y te quedes en esa zona de confort o de seguridad donde el ego malo tiene el poder y minimiza tu grandeza. Te hace creer que eres poderoso, pero ¿sabes cómo? Minimizando a los demás. Te hace creer que tú eres la estrella y el ombligo del mundo. Por eso no validas las acciones positivas de los demás. Maximiza tu manera de percibir los eventos del exterior. Obviamente te estoy hablando de todo lo malo que recibimos, incluyendo los comportamientos negativos, los errores y las equivocaciones de otros seres. Por eso no has aprendido a perdonar y a dejar en el olvido las ofensas, porque te hace creer que todo está en tu contra y que abusan de ti. Por eso te lo tomas tan personal y a veces sientes pena de ti mismo. Por eso te enojas, porque cuando las cosas se te salen de control y no puedes convencer a las personas que lo que tú piensas y sientes es lo correcto y así debe ser, nada más porque así lo decides tú, porque crees que tú así sabes más, porque crees que tú sabes más, puedes más y tienes más, lo que sea, poder, dinero, cabeza, estudios, preparación, amigos influyentes, etcétera, etcétera. Lo importante es que valides que todo lo que te pasa es porque te servirá como una fuente de aprendizaje. Si escuchamos a los demás en vez de estar siempre a la defensiva, podrás incorporar a tu vida la tolerancia y la validación que otros también pueden tener la razón y que han venido a enseñarte algo, porque hasta de las conductas y las acciones negativas de los demás aprendemos mucho sobre nosotros mismos. El aprendizaje se queda en la reacción que has decidido ejercer para un determinado momento. Si te enoja, haz un alto, aprende y avanza. Así que, explicado a grosso modo cómo juega nuestro ego malo, vayamos a la parte de contenido nutriente para el proceso de liberarnos del enojo y controlarlo para que no te controle o para que no optes en esconderlo y seas una olla express y la clásica persona que saca el conflicto de hace 1000 años Carranza al presente, para que de una vez por todas te decidas a dejar de cargar eso del pasado y lo dejes en el pasado. Y si te vas a enojar, realmente, pues que sean por cosas que valgan la pena, como las injusticias a otros seres, pero que ese enojo te mueva a la acción para ayudarlos, no para quedarte contemplando el desastre, sino que chiste. ¿De qué te hablo cuando te digo ponerle contenido al proceso? Pues que hagas un alto, que te preguntes preguntas inteligentes como ¿a qué le tengo miedo? ¿Para qué me sirve mantenerme enojado por eso o aquello o con esa persona? ¿Qué puedo sacar de todo esto? El trabajo es concientizar, es decir, que cada vez estés más consciente y no seas una marioneta de tus impulsos. ¿Es duro? Probablemente. Yo cada vez que lo tengo que hacer lucho conmigo misma, con nadie más. ¿A qué nos ayuda el vivir más conscientes de nuestras emociones y de lo que sentimos? Pues a ver las cosas con mayor empatía, con amor incondicional, retándonos a bajar nuestro ego para ser compasivos y benevolentes con nosotros mismos, primero que nada, y con los demás. Nos ayuda utilizar el poder de las palabras iluminadas para que iluminen nuestros pensamientos, cuidando lo que sentimos y siempre dándole la vuelta a positivo hasta mirar las cosas buenas de ese enojo o de los demás y de las experiencias. No le des la responsabilidad al tiempo para curar o sanar algo. Esa no es una buena idea.
Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que disculparte, hazlo. Si tienes que dar el primer paso para el acercamiento, hazlo. Controla tu ego, porque esta es la forma real de poner todo en su lugar. Los que escucharon el podcast especial que subimos el jueves pasado sobre la luz y las palabras, entenderán qué importantes son las palabras y las palabras iluminadas más. Si ya entendiste que las emociones se convierten en sentimientos y que los sentimientos son palabras negativas o positivas, opta por cargar tu bagaje siempre de las positivas para echar mano de una de ellas. Los sentimientos positivos son los que te generan alegría y felicidad. Tú puedes contrarrestar el enojo creando la idea de que tú no quieres ni aceptas este estado en tu ser. Por lo tanto, te preguntas, ¿de qué me sirve mantenerme con este sentimiento? No tengas miedo de dar ese paso y combatir al ego. Deja de pensar en ti y no te sientas humillado, desalentado, desanimado, para que no generes más sentimientos destructivos y malsanos como odio, ira, rabia, celos, envidia, venganza. Todo es cuestión de práctica. No digo que sea fácil, pero por algún lugar tienes que comenzar. El enojo es una emoción universal que todos sentimos, pero ningún otro ser podrá sentirlo de la misma forma ni con la misma intensidad. De hecho, lo que te puede hacer enojar a ti, a tu pareja, ni le puede provocar el más mínimo empacho. Claro que hay enojos colectivos, por eso hay guerras y desastres. Entonces, ¿qué debemos entender? Que si de por sí solo el enojo es desagradable, y como me decían mis hijos, ay mamá, qué feo te enojas, y yo siempre me moría de risa porque siempre acababa diciéndoles, pues nadie se enoja bonito, ¿verdad? ¿Cuáles son mis recomendaciones? Pues que si te vas a enojar, cuentes hasta 10, como en los anuncios que veíamos en los años 90, o hazlo como yo, cuenta hasta 100, y luego ya ni te acuerdas de que te enojas. No le ayudes a tu ego a crecer y hagas más grande el enojo de lo que es. Sobre todo no lo mezcles con otras emociones y mucho menos con sentimientos de autocompasión. Nada es personal, no te creas tan importante. Si es una injusticia, pues alza tu voz, pero con asertividad, no con enojo. Espero haber sido clara para que entiendas que nuestros pensamientos son lo que determina a nuestras emociones y sentimientos. Lo creas tú. Tú eres el que construye eso. Así que nuestro estado emocional es el que nos hace elegir las acciones que realizamos y finalmente nuestras acciones son las que conducen a nuestros resultados. Elegir entre permanecer enojado o liberarnos del enojo depende mucho del miedo que está escondido y dictado por nuestro ego malo. Hay que generarnos más confianza en nosotros mismos y combatir el sentimiento de sentirnos inseguros. Amor, mis queridos hijos de las decisiones, amor incondicional a todo, hasta para las circunstancias desfavorables. Ellas nos enseñan mucho y recordar que las ofensas de los demás no hablan de nosotros, sino de los pensamientos y sentimientos de ellos. Escucha con atención y sé compasivo. Ponte en su lugar. No te claves ni pienses tanto, disfruta las cosas que te gustan, disfruta de las bondades de la vida y sigue tu camino. Amigos, porque ya lo siento mis amigos, me despido de ustedes con mucho cariño y gratitud. Espero que te sea de utilidad este podcast y sigas las transmisiones por nuestro canal de YouTube. Por favor, regálame un like y compártelo. Un beso. Nos escuchamos el próximo martes con varios tópicos reflexivos desde mi mirada, entre ellos qué son las creencias, los prejuicios y la discriminación. Sígueme en Facebook, me encuentras como Pat o Walls, WALLS. Que pasen una hermosa noche.